Dentro del fandom ARMY surgió una teoría muy comentada después de que se publicara el tráiler del álbum Arirang de BTS. Los fans observaron un detalle visual que aparece en el video. Al inicio se muestran 6 cilindros o latas de grabación colocados en un orden específico. Más adelante, después de la escena en la que se realiza una grabación, aparece un séptimo cilindro. A partir de este pequeño detalle visual, muchos fans comenzaron a relacionarlo con una idea que el propio grupo había mencionado anteriormente sobre los distintos tipos de amor que han explorado en su música. Según esta interpretación de los fans, los 6 cilindros representarían 6 tipos de amor que BTS ya ha mostrado a lo largo de su carrera musical. El primero sería el amor propio, que se refiere a canciones que hablan sobre aceptarse a uno mismo, valorarse y aprender a quererse. El segundo sería el amor romántico, es decir, las canciones más tradicionales sobre enamorarse de otra persona. El tercero sería el amor curativo, que describe canciones que buscan consolar, acompañar o ayudar emocionalmente a quienes las escuchan. El cuarto tipo sería el amor no correspondido, cuando alguien siente amor pero ese sentimiento no es devuelto. El quinto sería el amor hacia los fans, es decir, canciones dedicadas al fandom y a la conexión especial entre el grupo y ARMY. Finalmente, el sexto sería el amor nostálgico, que aparece en canciones que recuerdan el pasado, los momentos vividos o los recuerdos importantes. Dentro de esta teoría, los 6 cilindros del tráiler simbolizarían precisamente esos 6 tipos de amor que el grupo ya ha explorado en sus canciones. El séptimo cilindro, que aparece después en el video, sería una pista sobre la existencia de un nuevo tipo de amor que se desarrollaría en el álbum. Según la interpretación de algunos fans, este séptimo tipo no sería un amor específico, sino un concepto más amplio, el amor en general como un sentimiento universal que reúne y conecta a todos los demás. En esta idea, los 6 tipos anteriores serían diferentes formas de experimentar el amor, pero todos terminarían formando parte de un sentimiento más grande que incluye el amor por la vida, por otras personas, por uno mismo, por el mundo, por los fans y por las propias raíces. Algunos fans también señalaron otro detalle visual del tráiler. En varias tomas, los cilindros parecen estar organizados como si 6 rodearan a uno central. Esto reforzó la interpretación simbólica de que los 6 tipos de amor giran alrededor de uno principal o universal. Para muchos seguidores, este tipo de simbolismo encaja con el estilo narrativo de BTS, ya que el grupo suele utilizar metáforas, conceptos múltiples y significados emocionales profundos cuando habla sobre el amor y las relaciones humanas. Además, los fans también relacionaron esta teoría con el contexto histórico que aparece en el tráiler. En el video se menciona que en 1896, 7 estudiantes coreanos realizaron una grabación de la canción folclórica Arirang mientras se encontraban en el extranjero. A partir de ese dato, algunos interpretaron que existe un paralelismo simbólico entre aquellos 7 estudiantes y los 7 miembros de BTS, como si el grupo estuviera retomando esa historia más de un siglo después. Dentro de esa interpretación, la idea sería que la música y el sentimiento de amor pueden viajar a través del tiempo y de las generaciones. Otro comentario de fans, compartido en plataformas como YouTube, menciona que en el tráiler se ve cómo BTS graba el séptimo cilindro, lo cierra con una tapa y luego lo coloca en el centro de los otros 6. Esa escena llevó a algunos seguidores a investigar más sobre las grabaciones originales de 1896. Según lo que encontraron, actualmente existen 6 cilindros de cera originales de aquella época, en los cuales se registraron un total de 11 canciones interpretadas por estudiantes coreanos, incluyendo 3 versiones de Arirang. A partir de ese dato, algunos fans interpretaron simbólicamente que el séptimo cilindro del tráiler podría representar la grabación moderna realizada por BTS. La teoría también llevó a algunos fans a intentar predecir cuántas canciones tendría el álbum. Si cada uno de los 6 tipos de amor estuviera representado por 2 canciones, eso daría un total de 12 pistas.
Luego, si se agregaran 2 canciones más dedicadas al séptimo tipo de amor universal, simbolizado por el séptimo cilindro, el resultado sería un total de 14 canciones. Cuando posteriormente Big Hit Music publicó la lista oficial de canciones del álbum, se confirmó que el disco contiene exactamente 14 pistas, entre ellas Body to Body, Hooligan, Aliens, Fef Ya, 2.0, Número 29, Swim, Merry Go Round, Normal, Like Animals, They Don't Know About Us, One More Night, Please y Into the Sun. Debido a esta coincidencia entre el cálculo de los fans y la cantidad real de canciones del álbum, muchos seguidores consideran que la teoría podría tener algún tipo de relación con el concepto del proyecto. Sin embargo, por ahora sigue siendo solo una interpretación creada por ARMY a partir de los símbolos y detalles que aparecen en el tráiler. Y habrá que esperar al lanzamiento completo del álbum para ver si estas ideas realmente se reflejan en el significado de las canciones. En una entrevista exclusiva con Apple Music, los integrantes de BTS compartieron cuáles son algunas de sus canciones favoritas dentro de la discografía del grupo y explicaron, de una manera muy personal, por qué cada una de ellas tiene un significado especial en sus vidas y en su carrera. Más que simplemente elegir temas populares, cada miembro eligió canciones que representan momentos importantes de su historia, emociones que vivieron durante ciertos periodos y reflexiones sobre quiénes son como artistas y como personas. Por ejemplo, Suga eligió la canción No More Dream, que fue el debut oficial del grupo. Para él, este tema tiene un valor muy especial porque simboliza el inicio de todo, el momento en que comenzaron su camino en la música. La canción refleja la esencia original de BTS, cuando eran jóvenes con muchos sueños, dudas y una gran determinación por demostrar quiénes eran. Además, menciona que la letra tiene un mensaje que quizás se comprende mejor cuando uno crece un poco más, ya que habla sobre cuestionar las expectativas de la sociedad y buscar el propio camino. Recordar esta canción le hace pensar en todo lo que han vivido desde entonces y en cuánto han cambiado y madurado como artistas y como equipo. Por su parte, J-Hope escogió On. Según él, esta canción representa muy bien la evolución del grupo con el paso de los años. La letra habla sobre enfrentar obstáculos, superar momentos difíciles y seguir avanzando a pesar de los problemas que aparecen cuando uno crece y se enfrenta a nuevas responsabilidades. Para J-Hope, el mensaje de la canción es muy motivador, porque le recuerda que incluso cuando el camino se vuelve complicado, siempre es posible levantarse y buscar nuevos sueños o desafíos aún más grandes. Es una canción que transmite fuerza, perseverancia y el deseo de seguir luchando. En el caso de Jungkook, él eligió Dynamite. Explicó que esta canción llegó en un momento muy complicado para el mundo y también para el grupo, cuando comenzó la pandemia. Durante ese tiempo hubo mucha incertidumbre y emociones difíciles, tanto en lo personal como en lo profesional. Dynamite se convirtió en una especie de regalo inesperado, algo que les permitió recuperar energía y alegría. Gracias a esta canción, pudieron conectar con muchas más personas alrededor del mundo y sentir que, aunque habían tenido que dar un pequeño paso atrás por la situación global, también estaban tomando impulso para llegar aún más alto. Mientras tanto, RM escogió Intro Persona. Esta canción nace de una pregunta muy profunda. ¿Quién soy realmente? RM explica que es una pregunta que se hace con frecuencia, porque su vida tiene muchas facetas distintas. No es solamente el líder de BTS, también es Kim Namjoon, una persona con amigos, familia, emociones y experiencias propias. Por eso eligió este tema para el álbum, porque refleja que la identidad de una persona no se puede reducir a un solo rol o una sola imagen. Somos una combinación de muchas partes de nosotros mismos, y aceptar esa complejidad forma parte de conocerse mejor. Para Jin, la canción más especial es Moon. Este tema tiene un significado muy emotivo porque está dedicado a la relación entre BTS y su fandom, ARMY. En la letra, Jin compara a los fans con la Tierra vista desde la Luna,
algo hermoso, constante y siempre presente. Con esta metáfora quiere expresar que BTS y ARMY están profundamente conectados, porque los fans han estado acompañándolos desde el principio, apoyándolos en cada etapa de su carrera. Para Jin, esta canción es una manera sincera de decir gracias y de expresar cuánto significa ese apoyo para el grupo. Por otro lado, Jimin escogió la canción Friends. Este tema habla sobre la amistad y la importancia de las personas que permanecen a tu lado en los momentos buenos y malos. Jimin explica que, sin los demás integrantes de BTS, él no sería la persona que es hoy. El grupo ha sido como una familia para él, un lugar donde siempre ha encontrado apoyo y equilibrio. También menciona que sin el amor de ARMY, BTS no habría llegado tan lejos. Por eso la canción funciona como una especie de agradecimiento a todas las amistades y vínculos que hicieron posible su historia. Finalmente, V eligió Singularity. En esta canción se explora un conflicto interno bastante personal. La diferencia entre V, el artista que el público ve en el escenario, y Kim Taehyung, la persona detrás de esa imagen. Él explica que durante un tiempo fue difícil manejar esas dos facetas de su identidad, porque a veces sentía que debía elegir entre ellas. Sin embargo, con el tiempo entendió que ambas partes forman quien es realmente. Aceptar tanto al artista como al ser humano le permitió crecer emocionalmente y construir una versión más auténtica de sí mismo. En conjunto, las selecciones de los miembros muestran que cada canción de BTS guarda recuerdos, aprendizajes y emociones importantes. No se trata solo de música, sino de capítulos de su vida que reflejan su crecimiento, sus luchas y el fuerte vínculo que mantienen entre ellos y con sus fans.